Dice así la palabra de Dios, Hebreos 5:7. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Le invito a que cierre sus ojos, incline su rostro. Amantísimo Dios, en esta tarde ponemos este tiempo en tus manos. Señor, te pido por la iglesia que atenderá el mensaje, que estemos atentos a tu palabra. Y te pido, Señor, que sea tu Espíritu Santo el que traiga entendimiento, tu palabra la que dé edificación a tu iglesia, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Puede ocupar su lugar. Vamos a continuar con esta serie tan importante que tiene que ver con la obediencia. Hoy vamos a ver, con la ayuda de Dios, el aprendizaje de la obediencia. El aprendizaje de la obediencia. Esto es muy importante, hermanos. La vida del cristiano tiene que estar clara en cuanto a la palabra de Dios. Dios nos hablaba hace 8 días, la obediencia no es un don de Dios. La obediencia no es un regalo de Dios. La obediencia es una exigencia que demanda Dios de sus hijos. ¿Cuántos son hijos de Dios? Bueno, si eres hijo de Dios o eres hija de Dios, Dios demanda que tú seas obediente. ¿Usted tiene hijos? Sí. Cuando usted le da una orden a su hijo, ¿qué espera? ¿Que él obedezca o que no obedezca? Entonces, nuestro Dios como Padre siempre va a demandar de nosotros obediencia. La obediencia es una virtud que todos los cristianos debemos aprender. Escuche. La obediencia es una virtud que todos los cristianos debemos aprender. Si decimos que hemos nacido de Dios, dice que tenemos una nueva naturaleza que Dios nos ha dado. Bueno, ahí tiene que venir obedecer a Dios. Entonces, la obediencia no es un don, no es un regalo, es algo que, ¿qué, hermanos? Se aprende. El apóstol Pablo, en Filipenses 2:6, habla un poco más acerca de este tema de la obediencia, el cual, siendo en forma de Dios, hablando de Cristo, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres. El 8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose, ¿qué dice? Obediente. Jesucristo vino a esta tierra para cumplir un propósito del Padre y a darnos salvación. Pero Él tuvo que hacerse, ¿qué? Obediente. Dijimos que la obediencia es la acción de sujetarse a una jerarquía superior. La obediencia es que alguien te va a dar la orden y tú tienes que, ¿qué? Que hacerla. Aprendimos en la vida a escribir, a leer, aprendimos a multiplicar, a sumar. Pero ¿cómo se aprendió a hacer eso, hermanos? Alguien nos tuvo que hablar. ¿Y qué tuvo que hacer uno? Obedecer. La obediencia se aprende siguiendo las órdenes. Entonces dice el versículo 8 de Filipenses 2, que estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte, ¿qué dice? De cruz. El tema de la obediencia es un tema muy importante en la vida del cristiano, en el cual tenemos que entender su propósito en nuestras vidas. Juan capítulo 4, versículo 34, Jesucristo dijo, le voy a invitar porque es importante que vayamos a esta cita. El tema es el aprendizaje de ¿qué? De la obediencia. Jesucristo dice, el apóstol Juan 4:34, Jesucristo les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió, y ¿qué dice? Y que acabe su obra.
Ahí la palabra voluntad, selema del griego, nos habla acerca de cumplir el propósito de Dios. Fíjese, la voluntad de Dios es cumplir el propósito de Dios. Dios nos dice qué hacer y cómo hacerlo. Para poder obedecer a Dios tenemos que dejar a un lado nuestra voluntad, porque muchas veces queremos hacer lo que queremos y no lo que Dios quiere que hagamos. Jesucristo dijo que su comida era hacer la voluntad del que lo envió y que acabe su obra. Siempre será en el cristiano terminar la obra por la cual fuimos salvados en Cristo Jesús. Cada cristiano que es salvado, Dios tiene con él un propósito y él quiere cumplirlo. El que es hijo de Dios lo va a entender. Vamos a regresar un poquito a Hebreos 11, versículo 8. Esto es importante como introducción antes de ir al punto importante que tiene que ver con el aprendizaje. En Hebreos capítulo 11, versículo 8, volviendo al tema de Abraham y de la fe, dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había recibido como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Viene una pregunta ahí muy importante, hermanos. Así es de que estemos todos despiertos. ¿Qué fue primero, la fe o la obediencia? De acuerdo al texto. Leamos despacitos y ponga ahí sus sentidos, todos. Por la fe, Abraham, siendo llamado, ¿qué dice? Obedeció. Primero es la fe. Y luego va. La fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? Tú escuchas de Dios. Y si tu vida recibió la fe que salva, ¿qué tienes que hacer tú? Obedecer. Eso es muy importante. No tenemos que hacer nada extraordinario. Lo único que Dios quiere es hablarnos. Cuando tú recibes de Dios, tú tienes que obedecer, sí o sí. Déjeme decir algo muy importante, hermanos. Efectivamente, la fe es primero y luego viene la obediencia. La vida cristiana tiene que estar cimentada en la obediencia. Una de las pruebas más contundentes en la vida del cristiano, y escuche con atención, una de las pruebas más contundentes de que usted es salvo, ¿sabe cuál es? La obediencia a Dios. ¿Usted quiere saber si realmente es salvo? Su vida tiene que obedecer lo que Dios dice. Mucha gente dice: no sé si soy salvo, no sé si soy cristiano. Yo digo que sí. La prueba contundente en la vida del cristiano es que si tú eres cristiano, tú tienes que obedecer a Cristo Jesús. Si tú no obedeces lo que Dios te dice, entonces hay algo que no está bien. ¿Sabe que Dios está tratando con nosotros de una manera muy importante? No estamos como Israel en el desierto. Estamos aquí caminando días, semanas, meses y años. Pero se da cuenta que Dios quiere hacer con nosotros. Nos quiere hacer crecer. Quiere que maduremos. Pero sobre todas las cosas, que aprendamos a obedecer su palabra. Dice el versículo 8: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Imagínense, Dios le llama a Abraham y le dice: Abraham, ven para acá. No le preguntó a Abraham para dónde. No dice la Biblia que para dónde iba. Simplemente lo llamó. ¿Y qué hizo él? Obedeció. ¿Sabes que Dios muchas veces te va a hablar? Y lo que espera de ti es que tú lo obedezcas, no que le digas para qué, cuándo y cómo. Casi siempre el cristiano lleva el terreno de la obediencia a Dios. ¿Y por qué tengo que hacerlo yo? La obediencia no cuestiona. ¿Se recuerda de hace 8 días la ilustración del soldado? ¿Qué dijo el soldado? Las órdenes del general no se discuten. Salió sin saber a dónde iba. Entonces, muy importante. El apóstol Pedro, le voy a invitar que me acompañe a primera de Pedro 1:22.
Entonces la obediencia es una prueba que somos hijos de Dios, y esto mostrará que tenemos la fe verdadera, la fe que salva. ¿Sabe que en una ocasión estábamos enseñando este tema en el seminario y me decía, yo tengo fe? En la Biblia hay dos tipos de fe: la fe verdadera y la fe que no salva. La fe verdadera es aquella que te lleva al Padre y que produce en ti o que te lleva a obedecer. La otra fe es la que toda la gente tiene. Yo tengo fe de hacer cosas, pero que se convierte en algo psicológico más que fe. Entonces tenemos que estar seguros si somos salvos. El apóstol Pedro dice 1:22, y habiendo purificado vuestras almas, ¿por la qué? ¿Cómo se purifican las almas? Es muy sencillo. Si tú obedeces a Dios, tu vida es purificada, tu alma. Si tú no obedeces, ¿qué sucede? Simplemente. Cuenta la historia que en un lugar de una montaña, un hombre tenía una cabaña. Y de repente baja en esas cosas de la naturaleza, una roca desciende y queda exactamente enfrente de la puerta de su cabaña. Y Dios le dice a este hombre, levántate y mueve esa piedra. Y el hombre todos los días se levantaba en la mañana y hacía fuerza para mover esa piedra. No la podía mover, era una piedra muy grande. Pasaron los días, las semanas, los meses, los años, y todos los días se levantaba y quería mover la piedra y no podía. Entonces cierto día, ya pasados los años, el hombre va y le dice a Dios, Señor, no puedo mover la piedra. No puedo. Todos los días voy, pero me doy por vencido, no puedo mover la piedra. Y Dios le dijo, es que yo no te pedí que la movieras, o que si podías moverla. Yo te pedí que obedecieras. A veces, no a veces, Dios te va a decir que hagas ciertas cosas. ¿Sabes para qué? Para que aprendas a obedecer. ¿Se acuerdan del canto del alfarero por ahí que cantan muchas veces? ¿De qué habla? De la obediencia. De la obediencia. Entonces, el apóstol Pedro aquí nos habla de este tema tan importante que tiene que ver con la obediencia. Y dice el versículo 22, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, dice, de corazón puro. Entonces somos purificados cuando obedecemos a Dios. Quiero darle dos citas que están en Efesios 2:2 y Efesios 5:6. Esto es muy importante, anótenlas y me acompáñenme. La Biblia habla y la Biblia dice que nuestras almas son purificadas por la obediencia a la palabra de Dios. Ahora, ¿cuál es lo contrario o qué es lo contrario a la obediencia, hermanos? Bueno, la Biblia habla con respecto al tema de la desobediencia en Efesios 2:2, en los cuales anduviste en otro tiempo, hablando de los hijos de Dios, siguiendo la corriente de este mundo. ¿Siguiendo la qué? La corriente de este mundo. Aquí mundo habla de sistema de vida. Conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora, ponga atención, opera. ¿En quiénes? La palabra desobediencia, apaitseia en el griego, significa incredulidad. Pero ponga atención ahí, esto está interesante. Desobediencia significa incredulidad, obstinada rebeldía. Entonces, en la vida o somos hijos de obediencia o somos hijos de ¿qué? Y dijera el apóstol Juan, o somos hijos de Dios o somos hijos del diablo. Y suena fuerte. ¿Tú eres un hijo de obediencia o eres un hijo de qué? Eso es fuerte. ¿Sabe que el desobediente siempre dice, ¿por qué tengo que hacerlo yo?
y eres rebelde a Dios. Te quejas y no haces lo que Dios te pide. Por ejemplo, asistir a los cultos. Es que tengo cosas que hacer. Siempre tendrás. Pero Dios te dijo que ve. ¿Se acuerdan del hombre de la piedra? ¿Qué quería Dios? Que obedeciera. ¿Qué quiere Dios de ti? Efesios 5:6. Entonces el espíritu, el príncipe de este mundo, que es Satanás, opera en los hijos de desobediencia. 5:6 de Efesios. Nadie os engañe. Fíjese, ¿de qué está advirtiendo allí el apóstol Pablo? Del engaño para los hijos de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios? Nadie os engañe con palabras vanas. Fíjese, palabras vanas son palabras vacías, sin sentido. Porque por estas cosas viene la ira, fíjese, ¿de quién? La ira de Dios. ¿Sobre los hijos de quién? Es decir, la ira de Dios, el juicio de Dios va en contra de quiénes? De los hijos que no acatan las órdenes de Dios. Hay una cita más que está en Colosenses 3:6, anótela, esa en la casa la lee, que también habla del tema de la desobediencia. Vamos a concluir en Jeremías 13:1, una historia impactante. Yo no sé cuántos de ustedes han leído esta historia. Jeremías 13:1. El tema es el aprendizaje ¿de qué? De la obediencia. Obediencia es la acción de hacer lo que alguien en una jerarquía superior te pide que hagas. Jeremías 13:1. Y sí le voy a invitar que eso lo tenga y lo anote, lo tenga muy presente. ¿Cuántos saben o cuántos han leído a Jeremías? Se le conoce como el profeta llorón. Un hombre de Dios que vivía en un tiempo difícil. Dice así. Así me dijo, ¿quién le dijo a Jeremías? Fíjese, ¿usted cree que Dios está sobre nosotros? Él es nuestra jerarquía máxima, Dios. Y aquí viene el clímax de la predicación. Así me dijo Jehová, ve y cómprate un cinto de lino, fíjese, y cíñelo o póntelo sobre tus lomos y no lo metas en agua. Y Jeremías dijo, no tengo dinero, mucho menos tiempo. ¿Dice así? ¿Qué dijo Jeremías? Y compré el cinto conforme a la palabra de Jehová. Y lo puse sobre mis lomos. ¿Logra ver ahí que Dios le da una indicación a Jeremías? ¿Y qué hace Jeremías? Aprende a obedecer. Obviamente Dios no te va a pedir a ti que compres un cinturón, pero te va a pedir otras cosas que hagas, que tienes que hacer, que debes de hacer. Jeremías fue y lo hizo. Vea el versículo 3. Vino a mí segunda vez. Otra vez, ¿quién vino? La palabra de Dios, la palabra de Jehová, diciendo, toma el cinto que compraste, que está sobre tus lomos, y levántate y vete al Éufrates. Esto está interesante. ¿Sabe cuántos kilómetros hay de donde estaba Jeremías al Éufrates? Anótelo. 560 kilómetros. Habían 560 kilómetros de donde estaba Jeremías hasta el río Éufrates. Dicen los estudiosos en aquel entonces, por la distancia y por la superficie y la geografía, que llevaba más o menos más de un mes recorrer esta distancia. Un mes. Toma el cinto que compraste, que está sobre tus lomos, y levántate y vete al Éufrates. Y fíjese, y escóndelo allá. ¿De qué está hablando aquí la palabra de Dios? De órdenes, de indicaciones que tienes que hacer, o que tiene que hacer Jeremías. En la hendidura de una peña, es específico Dios. Versículo 5. Jeremías no quiso ir. ¿Dice eso? Y fui pues y lo escondí junto al Éufrates. Subraya lo que sigue. Como Jehová. Miren, hermanos, la obediencia se va a aprender, que es un aprendizaje. Cuando Dios te dice algo, hazlo.
No te quejes, no lo lleves al terreno de juzgarlo. Vemos a un profeta de Dios que Dios le está hablando muy claro. ¿Cuánta distancia había, hermanos? 560. No se le olvide eso. 6. Y sucedió que después de muchos días me dijo Jehová. ¿Quién le habló a Jeremías? Jehová. Levántate y vete al Éufrates. Fíjese, primero le dice, lleva para allá el cinto, escóndelo en la peña, recorre 560 kilómetros y luego se regresa para donde estaba Jeremías. Y luego viene una segunda vez y le dice, ¿sabes qué? Ahora vete de regreso por él. ¿Sabe que mucha gente no hace eso? ¿Cuántos kilómetros son? Más 560. Y a veces Dios te dice, vete al culto aquí a Barrio Primero y no vienes. O Dios te dice, habla con tus hijos la palabra de Dios y no lo haces. Imagínense ahora 500 o 1000, ¿100 qué? 20 kilómetros. Y sucedió que después de muchos días me dijo Jehová, levántate y vete al Éufrates y toma de allí el cinto que te mandé esconder allá. Es una cuestión de obediencia. Entonces, ¿qué hizo Jeremías? Fui. ¿Qué tenemos que hacer cuando Dios nos habla, hermanos? Ir, obedecer. Dios sabe por qué te pide que hagas lo que tengas que hacer. Pero o somos hijos de obediencia o somos hijos de desobediencia. Ahora, Dios no te va a mandar al Éufrates ahora, pero te va a mandar a hacer otras cosas. Y recordemos que la obediencia es una característica importante del cristiano salvo. Y dice el texto, y cavé y tomé el cinto del lugar donde lo había escondido, y he aquí el cinto se había, ¿qué dice? Podrido. Venía una enseñanza de Dios para Jeremías. Para ninguna cosa era bueno. Pero fíjese, usted logra ver que Jeremías le pregunta, ¿para qué quieres esto? ¿Por qué tengo que hacerlo? No. Él solamente va y hace lo que Dios le pide que haga. 8. Y vino a mí otra vez. ¿Qué vino? Palabra de Jehová. ¿Se da cuenta que Dios habla? ¿A cuántos Dios les habla? Dios nos sigue hablando. Así ha dicho Jehová, así haré podrir la soberbia de Judá y la mucha soberbia de Jerusalén. Le estaba enseñando a Jeremías que detrás de la obediencia iba un juicio para Judá y para Jerusalén. Pero ¿cómo lo iba a aprender Jeremías? Obedeciendo. ¿Cómo vas a aprender tú como cristiano, hermano? Obedeciendo. Yo no sé en tu vida cuántas cosas Dios te ha pedido que hagas y no has hecho. Dios en esta tarde te dice, así no vas a crecer. Aún más, tampoco vas a alcanzar así la salvación. Si tú eres un hijo de Dios, tú tienes que obedecer. Cualquiera que sea la indicación que Dios te dé. Puede ser con tus hijos, puede ser con tu trabajo, puede ser algo espiritual, algo familiar. Pero vemos aquí a un Jeremías que nunca cuestionó el tiempo, la distancia. ¿Cuántos zapatos cree que se pudo llevar para recorrer una distancia de más de 1000 kilómetros? ¿Sabe qué es lo que nos hace falta en la actualidad, hermanos? Ser cristianos de obediencia. Yo siempre lo he compartido con algunos pastores. ¿Qué es mejor? ¿Aplaudir, saltar, brincar o obedecer a Dios? ¿Sabe que esa es la manera como glorificamos su nombre? Dios quiere trabajar en nuestros corazones. Versículo 10. Este pueblo malo, que no quiere oír mis palabras, que anda en las imaginaciones de su corazón y que va en pos de dioses ajenos para servirles y para postrarse ante ellos, vendrá a ser como este cinto. Fíjese, ya viene el juicio de Dios. Pero el tema aquí en Jeremías 13 es el tema de la obediencia que Dios le demanda a su hijo profeta Jeremías.
Por último el 11, porque como el cinto se junta a los lomos del hombre, así se juntar a mí toda la casa de Israel y toda la casa de Judá, dice Jehová, para que fuesen por pueblo y por fama, por alabanza y por honra. ¿Pero qué? Esto es muy fuerte, hermanos. Dios nos está hablando en un tiempo importante. Quiero compartirle algo que suena como profético. La Biblia advierte que en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará porque va a crecer la maldad. Eso es bíblico. Pero algo muy importante que también la Biblia nos advierte, que en los últimos tiempos es necesario que crezca la maldad en todos los lugares para separar la cizaña del trigo. ¿Es necesario que haya error hoy? Bíblicamente sí. ¿Es necesario que haya falsas doctrinas? Hoy hay mucha falsa doctrina, mucha falsa enseñanza, pero es necesaria. ¿Sabe para qué? Para separar lo que es de Dios y lo que no es de Dios. El que es de Dios va a caminar en la palabra. El que no es de Dios, pues seguirá a los hombres. Pero siempre Dios le dirá a su pueblo, si tú eres mi hijo, obedéceme. No cuestiones. Donde quiera que Dios te vaya y te lleve. ¿Sabe que Dios nos trajo aquí a este municipio como lo hizo para Timilpa? Y a pesar o después de muchos años hemos aprendido a obedecer. Y a veces obedecer cuesta y nos trae sufrimiento, pero nos trae una gran satisfacción que obedecemos a Dios. Aquí estamos. Yo le invito a que se ponga de pie. Vamos a darle a Dios gracias por su palabra. El aprendizaje de qué, hermanos? De la obediencia. Yo no sé si Dios te ha hablado y quiere que recorras esos 560 kilómetros. Pero si Dios te pide, hazlo. Si eres su hijo, vas a obedecer. Si no eres su hijo, simplemente no vas a hacerlo. Pero ya Dios te habló. Cierra sus ojos. Amantísimo Dios, gracias por tu palabra. ¿Qué sería de nosotros si tú no nos hablaras? ¿Dónde estaríamos si